Bienvenidos a un nuevo programa de Café Conciencia. Hoy vamos a estar charlando con el doctor Ezequiel Albano, director del Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, el IFLISIB, quien se encuentra aquí a mi derecha. Ezequiel, bienvenido al programa. Encantado. Un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos. Estábamos comentando a la gente que hoy vamos a hablar sobre el instituto, y como hacemos en la mayoría de los programas, nos interesa que nos cuenten en líneas generales, antes de hablar en los casos particulares, ¿a qué se dedica el instituto? ¿Qué rama de la ciencia estudia? Claro. El instituto el IFLISIB se originó hace más de 30 años en la ciudad de La Plata y surgió como la conjunción de dos líneas de investigación de aquella época, una muy fuerte en el estudio de sistemas líquidos y otra también muy reconocida en el estudio de sistemas biológicos. Entonces, debido a la gran relevancia que tienen los líquidos en el comportamiento de los sistemas biológicos, surgió la idea de conformar estas líneas en un instituto. Claro. Y efectivamente, a lo largo del tiempo hubo una integración entre estas líneas, y donde es relevante el rol del agua en todos los procesos biológicos. Por eso el instituto siempre tuvo los estudios en sistemas líquidos tuvieron relevancia en ese tema. Y es la mirada de la física puesta en los seres vivos. Claro, exactamente. Perfecto. Bueno, luego con el devenir de los años, el paso de distintos investigadores, becarios, el instituto fue evolucionando en un ente, en una unidad ejecutora de características muy interdisciplinarias. En ese sentido ahora tenemos que además de las líneas originarias se han incorporado otras líneas de investigación. ¿Y qué líneas están trabajando en este momento? Bueno, su nombre lo indica, y como fue la idea originaria, en el instituto en este momento tenemos una línea que estudia sistemas biológicos y que está diversificada en varios temas, por ejemplo, el estudio de proteínas, el comportamiento de proteínas anticongelantes, que tiene una notable aplicación para la conservación de alimentos, también el estudio de membranas de colágeno, que tiene una potencial aplicación en sistemas de salud, en lo que se está trabajando intensamente, y también existen otros estudios en sistemas biológicos ya más desde el punto de vista teórico, que también tienen que ver con propiedades de proteínas, de transporte de cómo se ensamblan distintos medicamentos con las proteínas y cómo fluyen dichos elementos en el cuerpo humano, claro. etc. Perfecto. Y paralelamente también tenemos la línea de sistemas líquidos, ¿no es cierto? Existe un grupo de investigadores en esa línea, entre los cuales está Manuel Carlevaro, sí, y Ariel Meira. Bueno, estuvimos charlando con los doctores Meira y Carlevaro en su laboratorio. Vemos las imágenes y después del corte continuamos charlando. Básicamente los desarrollos que hacemos aquí son teóricos, apuntados al conocimiento básico de los fenómenos, pero existe la posibilidad de transferir esos conocimientos teóricos hacia la solución de problemas de interés tecnológico. Los modelos que se aplican para líquidos a escalas pequeñas en la computadora luego sirven para a veces representar el movimiento del tránsito, las personas en las calles, con diferentes leyes, con diferentes fuerzas que los mueven, pero los objetos se mueven de manera similar. En particular, las investigaciones que nosotros hacemos acá en computadora son modelos y teorías o simulaciones numéricas que describen el comportamiento de fluidos en estos poros. Esto permite entender y diseñar experimentos o formas de tratamiento de sistemas reales. Por ejemplo, en el caso de los fluidos simples que nosotros estudiamos
a través de teoría de percolación uno puede entender cómo el fluido contenido en un medio poroso se puede circular en ese medio poroso a través de la formación como de agregados, y eso se puede utilizar, por ejemplo, en el caso de la extracción de combustible en reservorios no convencionales. Y bueno, como es muy difícil medir dentro del poro, lo que se mide es afuera, entonces se desarrollan, una de las técnicas es la que nosotros hacemos acá, que es simular en computadoras los fluidos, líquidos o gases, básicamente, a esas escalas, dentro de nanotubos de carbono o materiales porosos, tipo zeolitas, o cualquier otro medio poroso, porque fluidos confinados encontramos en todos lados, desde una célula hasta el agua en el hielo o en el sólido, en cualquier matriz sólida, o en la madera o en el papel. El papel tiene incluso, cuando seco, un 5% de agua. Por el lado del estudio de la interacción del agua con sistemas más complejos como proteínas, el agua aporta elementos importantes para la estabilidad de la proteína y lo que hace a su estructura en 3 dimensiones, y que en general cuando esa estructura se deforma o falla, digamos, produce alteraciones que hacen que la proteína deje de funcionar. Entonces eso puede ser aplicado para, por ejemplo, el desarrollo de fármacos o tratamiento de ciertas enfermedades. Entonces las aplicaciones son enormes, y nosotros, al menos nuestro grupo o yo en particular, hacemos la parte de simulación para entender el fenómeno. Bueno, cuando nos fuimos al corte estábamos charlando con el doctor Ezequiel Albano, director del IFLISIP, y habíamos visto 2 líneas de investigación. Ezequiel, ¿qué otras líneas se investigan en el instituto? Recientemente se ha incorporado una línea para el estudio de sistemas fuertemente correlacionados, o sea, más popularmente se podría decir que estudian sistemas sólidos a muy baja temperatura. Probablemente estén trabajando en la temperatura más baja que se ha logrado en el área de La Plata y una de las más bajas de Latinoamérica. Qué bárbaro. ¿Y eso, digamos, se usa en muchos lugares o hay pocos lugares acá en el país que puedan tener esa tecnología? Esa tecnología creo que está disponible nada más que en el Centro Atómico Bariloche, en la Argentina. Y acá en La Plata. Y en La Plata, lógicamente. Y estamos hablando de mucho bajo cero. Sí, prácticamente son milésimas de grado Kelvin, o sea que prácticamente una temperatura más baja que la temperatura del espacio interestelar. O sea que increíble. Sí. Bueno, esto es algo importante que siempre resaltamos, y es cómo la ciencia que uno tiene acá cerca de la ciudad es, a veces parece tan lejana, tan abstracta, y sin embargo son nuestros vecinos que están trabajando, investigando en la frontera del conocimiento. Exactamente. ¿Y esta investigación quién la lleva adelante? La lleva adelante Santiago Grigera, que ha retornado al país luego de una formación postdoctoral en Inglaterra, y ha sido uno de los científicos recuperados para el país. Santiago estuvo muy nombrado por un tema que salió en los medios, que fue el monopolo. Sí, claro, el monopolo magnético. Y eso ha sido un tema que los ha catapultado a los medios de difusión, pero también ha tenido una repercusión muy grande desde el punto de vista científico. Claro, sí. Bueno, el equipo estuvo trabajando con Santiago y tenemos algunas grabaciones de su laboratorio. Bueno. ¿Lo vemos y seguimos charlando? Perfecto. Acá estamos en el laboratorio que en el IFLISIP le llamamos el laboratorio de bajas temperaturas, porque es justamente donde enfriamos algunos materiales que preparamos para estudiar cuáles son las propiedades que tienen. Por un lado nos interesa saber cómo es que funciona la naturaleza, cómo es que son los materiales, o sea, es esa especie de ese mismo interés que tiene un chico cuando quiere abrir un reloj para saber cómo funciona adentro. Bueno, nosotros queremos saber cómo es la naturaleza y hacemos cosas como
abrirlo, entre comillas, intentar investigar cómo funciona adentro. La temperatura uno puede pensar que es como algo que está continuamente agitando los átomos y las moléculas. Entonces, cuando uno lo enfría, es como que uno lo aquieta y puede mirarlo con más tranquilidad. Estamos trabajando en dos líneas. Por un lado tenemos metales, donde nos interesan cuáles son las propiedades electrónicas de esos metales. Y por otro lado tenemos aisladores, donde nos interesan las propiedades magnéticas. En ambos casos, en realidad, lo que ocurre es que nos interesan cuáles son no solo las propiedades de cada uno de los componentes, sino que nos interesa cómo es que esos componentes interactúan entre sí. Una de las cosas, uno de los problemas con los que nos enfrentamos es el número, o sea, la cantidad de individuos que tenemos en cada uno de estos materiales. O sea, si uno piensa que tenemos una flechita por cada átomo, y uno piensa, bueno, ¿cuántos átomos tengo, por ejemplo, en algo del tamaño de un lápiz? ¿Cuántos átomos tengo en un lápiz? Y la comparación que a nosotros nos gusta hacer, que a nosotros mismos nos sorprende cuando lo pensamos, es decir, bueno, pensemos en cuántos granos de arena hay en todas las playas del mundo. Y si sumamos los granos de arena de todas las playas del mundo, eso nos queda que es 100 veces menos, o sea, es un número 100 veces más chico que la cantidad de átomos que uno tiene en un lápiz. Aparte de nuestro desafío es pensar nuevos conceptos, nuevas herramientas y nuevas formas de verificar que esas herramientas son correctas. Esa es la combinación entre los experimentos que hacemos y la parte de teoría o de desarrollo que hacemos. Bueno, las imágenes increíbles. Da frío solo de pensar esa temperatura. Ezequiel, ¿la línea de Santiago se relaciona con lo que vos estudiás o es algo totalmente distinto? Bueno, tenemos algunos aspectos en común y otros que no tanto. Digamos, la línea que vengo desarrollando en el instituto desde que me instalé allí hace aproximadamente 3 años, se aborda el sistemas complejos, lo que en general llamamos sistemas complejos. Y dentro de esos trabajamos también en transiciones de fase. Por ejemplo, transiciones de fase es lo que ocurre cuando uno tiene el agua sólida o hielo se transforma en agua. Eso es una transición de fase sólida a líquida. Bueno, y también Santiago a esas bajas temperaturas tiene indicios de transiciones de fase y en materiales magnéticos, que es también otra parte de nuestra línea. Como para explicarle a la gente, lo que estudia tu grupo, vos en particular, es qué procesos físicos ocurren ahí en esa transición, claro, en que un elemento pasa de un estado... Uno trata de caracterizar justamente cuáles son las propiedades o cómo describir las transiciones. Entonces, eso nos brinda toda una serie de herramientas muy poderosas para estudios de sistemas complejos en general. Por ejemplo, tenemos una línea, dentro de la línea esta de sistemas complejos, tenemos una sublínea que estudia neurociencia. Ajá. Entonces, también muchas de las características de las transiciones de fase se ven en aspectos de comportamiento neuronal. Claro, sí. Y bueno, además hay otras líneas que estudian sistemas de individuos interactuantes autopropulsados. Y esto es, bueno, claro, esta línea la aplicación más inmediata o la motivación original fue el estudio de bandadas, cardúmenes o manadas, que es un tema fascinante de la naturaleza, pero después, con el devenir de los contactos, también la gente se relacionó con el estudio, los estudios de evacuación en estado de emergencia de grandes concentraciones humanas. Claro. Que siguen comportamientos muy similares. Entonces se ha podido modelar cómo se producen esos, porque el efecto del pánico en la evacuación ante un incidente, todos sabemos que es muy peligroso. Entonces, cuando uno logra modelar ese tipo de cuestiones, puede sugerir modificaciones en la estructura de edificios, de la forma de evacuar. Bueno, es un tema sumamente atrapante, así que me gustaría que después del corte sigamos charlando esta línea. Perfecto. ¿Sí? Nos vemos en un minuto.
Volvemos con el doctor Albano. Ezequiel, estábamos charlando antes del corte de tu línea de investigación. Nos gustaría que cierres la idea, que nos cuentes. Bueno, había comenzado a contar algunas sublíneas, existen otras que estudiamos muy intensamente, la transición de mojado. Ajá. Es decir, bueno, todo el mundo conoce que si derrama una gota de líquido sobre una superficie, a veces la gota queda formada o se desparrama. Sí. Justamente eso es uno de nuestros temas de investigación. Más que nada está aplicado a cómo se produce esa transición en materiales magnéticos confinados en la nanoescala. Así que eso sería una aplicación de la nanotecnología, que es uno de los temas tan relevantes actualmente. Está tomando muchísima fuerza la sociedad. Sí, y bueno, dentro también estamos estudiando el comportamiento de canales de calcio, cómo la regulación de procesos celulares, y también hay una línea bastante incipiente en relación con la nueva materia de física médica nueva carrera de física médica que se está desarrollando en la universidad, que hemos incorporado alumnos para el estudio de crecimiento tumorales. Así que estamos ahí la física del líquido debe tener muchísimo para aportar. Sí, es un tema muy interdisciplinario porque intervienen temas de biología, de física, mecánica estadística. En particular, nosotros nos hemos focalizado mucho a las propiedades de las interfaces del tumor en crecimiento, que es justamente la zona más activa del tumor y la que debe recibir la terapia, digamos, de alguna manera. Por donde hay que trabajar y atacar el problema. ¿Y qué otras líneas de investigación tienen también? Bueno, también hay una línea de investigación muy fuerte en didáctica de la ciencia, que tiene una línea de trabajo muy integrada entre diversos aspectos, tiene mucha interacción con los colegios secundarios, con los colegios primarios, con docentes de distintos niveles. Ellos trabajan en conjunto, perdón que te interrumpo, también con un grupo que hace divulgación del tema de Chagas. Sí, ¿no? es un grupo muy activo de divulgación sobre... Estuvimos con ellos, con ambos grupos. Vemos las imágenes. Perfecto. ¿Y seguimos charlando? Bueno, bárbaro. El Grupo de Didáctica de las Ciencias es un grupo dentro del IFICIP que mantenemos líneas de trabajo vinculadas a la educación y en particular a investigaciones y otras actividades que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, el ambiente y la salud. Trabajo sobre todo en dos líneas, una de formación docente en ejercicio y otra con organizaciones sociales. Y formación docente en servicio desde el nivel inicial hasta el nivel superior no universitario. Y particularmente en los últimos años estuvimos trabajando en colaboración con docentes sobre problemáticas que encuentran en su práctica y buscamos acompañarlas en alternativas para su superación. Y a partir de allí, de la sistematización y análisis de esos procesos, es que estamos intentando generar conocimiento que aporten a otros procesos de formación docente también. Bueno, mi línea de investigación y trabajo en general tiene que ver con el análisis y desarrollo de estrategias y recursos didácticos para abordar la problemática de Chagas en distintos contextos educativos. Esto quiere decir responder a la necesidad de hablar de Chagas en distintos contextos, no solo en las zonas rurales y en el mapa tradicional de donde existía este problema, que son las zonas donde están las vinchucas, sino en aquellos contextos donde el Chagas existe hoy por hoy, que son los contextos urbanos. En Argentina hay Chagas en todo el país porque hay gente que tiene Chagas viviendo en todo el país y hay gente que tiene Chagas viviendo incluso en todo el mundo. Entonces, frente a esta necesidad y frente a la necesidad de generar nuevos discursos vinculados a la problemática y contar con los verdaderos protagonistas de esta historia, que no son las vinchucas, sino que es la gente, es que analizamos algunos recursos existentes y desarrollamos otros. Otro ejemplo de recurso, o el más reciente, es una serie de micros animados para chicos, pero sirven para el público en general, que es una coproducción de CONICET Documental y Paca Paca, realizada por el Virque Animaciones, en la que estuvimos trabajando a partir de una idea que salió de esta línea de investigación y que, gracias a la televisión y gracias a lo que el producto es, va a permitir, digamos, una llegada a cualquiera de estos contextos de los que hablábamos, digamos.
Bueno, sí, evidentemente el grupo de didáctica de la ciencia es un grupo muy activo, ha trabajado intensamente últimamente en Tecnópolis, y con este convenio con CONICET ha podido desarrollar un movie en Pacapaca, así que sobre el tema de Chagas. Así que, y también ha realizado jornadas muy interesantes. Sí, es una tradición en tu instituto tener un grupo que esté siempre. Incluso no sé si recordarás que ni bien se inauguró SCT, tuvimos una conferencia sobre Chagas, visto desde distintos puntos de vista, tanto como desde el punto de vista de la investigación científica, como del arte y de la difusión. Bueno, pero queremos siempre a nuestros invitados hacer una pregunta, que a algunos les resulta un poco más inquietante que a otros. La consulta que siempre le hace la gente es, ¿cómo se despertó la vocación para la ciencia? ¿Qué fue lo que te impulsó a acercarte a la ciencia? Bueno, es difícil. Bueno, generalmente yo recuerdo que de niño era muy curioso e inquieto, así que siempre estaba tratando de averiguar el porqué de las cosas. Ya un poco más grande, en la etapa de adolescente, siempre influido por un tío mío con el cual mantengo un vínculo hasta el momento, nos dedicamos intensamente a trabajar en paleontología, porque justamente yo soy nativo de Ayacucho, un pueblo del centro de la provincia de Buenos Aires. Y justamente en el partido hay una cuenca fosilífera muy importante. Entonces desenterramos más de 20 ejemplares de distintos animales del cuaternario. Entonces cualquiera hubiera pensado que me iba a dedicar a la paleontología. Pero bueno, las cosas del destino, después cuando en la escuela secundaria empecé a ver los temas de física, química, astronomía, me volqué más a la física. Me fui atrapando la física en detrimento, digamos, de la paleontología. Pero vos sabés que varios investigadores que han pasado por el programa le cuentan a la gente, y muchas veces pasa esto, se acercan motivados por una ciencia, pero después descubren otro ámbito donde descubren que eso es lo que más les apasiona, ¿no? Sí. Y un poco eso es lo que te ha pasado a vos. Sí, en este caso sí. ¿Y vos viniste a estudiar a La Plata y te quedaste acá en la ciudad? Claro, sí, es una decisión de vida muy importante que uno quizá no la racionaliza en el momento de decidir, pero ya viviendo en un pueblo tan pequeño, o una ciudad tan pequeña, tomar la decisión de ir a estudiar física significa que uno ya no puede volver más directamente. O sea que me afinqué en La Plata, efectivamente, y aquí estoy con mi familia. Y aquí te quedaste. Ezequiel, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Creo que la gente ha tenido una acabada idea de lo que se estudia en el IFLICIP. Y bueno, esta es una muestra más de lo que siempre les decimos, ¿no? Como nuestros vecinos hacen ciencia de altísimo nivel aquí, al lado nuestro. Bueno, nos vemos en el próximo programa de Café Conciencia.